Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados concretamente, con el legislador, diputado de la Unión Cívica Radical, Luis Petri. Un gusto realmente estar en este ámbito, en este lugar, compartiendo este momento con vos, Luis. No, el gusto es mío, Daniel, la verdad que agradecido que puedan estar acá y de poder hacer esta nota en el lugar en donde trabajamos todos los miércoles, donde sesionamos, pero además en el lugar de todo el pueblo argentino, porque en definitiva nosotros no somos más que representantes del pueblo y esta es la casa del pueblo. En este lugar realmente se han hecho, desde el punto de vista histórico para la Argentina, debates realmente considerables, ¿no? Para tener en cuenta, es un ámbito realmente histórico. Y sí, claro, recordemos, y lo hacíamos recién cuando charlábamos antes de la nota, el debate de la deuda externa, el debate de la 125, todo lo que tuvo que ver con el proceso de privatizaciones, o bien lo que tuvo que ver con las reestatizaciones posteriores, o cuando se trató, por ejemplo, en la época de Ilia, la ley de medicamentos, digo, de debates que han sido muy trascendentes y han tenido como protagonista excluyente al Congreso de la Nación, digo, es el ámbito natural de los grandes debates en la República Argentina. Cuando no hubo debates es cuando la verdad el pueblo argentino tuvo que sufrir porque el Congreso cerrado, entre otras cosas, suponía también el quiebre del orden institucional y constitucional. Entonces, la verdad que es el ámbito para discutir, para diseñar, para controlar, para debatir políticas públicas. Más allá del trabajo cotidiano, ¿se te ha observado en estos últimos años ser miembro informante en varios proyectos de ley? ¿De alguna manera eso puede haber sido lo más destacable dentro de la actividad del Congreso? Porque no es cualquiera miembro informante cuando se presenta un proyecto. Bueno, lo cierto es que desde el 10 de diciembre ocurrió un despertar del Congreso de la Nación. Nosotros en las épocas previas, o por lo menos en la época del kirchnerismo, el Congreso se había transformado en prácticamente una escribanía donde uno daba opiniones, pero esas opiniones simplemente eran para las versiones taquigráficas. Había una mayoría abrumadora oficialista, con lo cual había muy poca discusión de ideas. A partir del 10 de diciembre y ante el equilibrio de fuerzas que existe, porque actualmente el oficialismo no tiene mayoría, pero tampoco la oposición o alguna fuerza de la oposición tampoco tiene mayoría, esto obliga al debate y a la búsqueda de consensos permanentes. Y uno de los roles que me ha tocado sí es en las áreas en donde yo trabajo cotidianamente, que son las áreas de seguridad, en algunos casos también justicia o lo que tiene que ver con legislación, tener la posibilidad de informar al cuerpo respecto de los proyectos que se tratan. Y esto, claro, tiene una gran responsabilidad porque uno es el que informa al resto de los legisladores, es el miembro informante de las iniciativas que se tratan, lógicamente, y el que de alguna manera tiene la voz cantante a la hora de aceptar o no sugerencias y reformas, por ejemplo, en el tratamiento en particular. Independientemente de eso, desde el mes de marzo estoy presidiendo la Comisión de Seguridad Interior y lo que hemos buscado es poner en agenda del Congreso el problema de la inseguridad que vive el país y que vive la provincia de Mendoza. Lo que ocurría hasta antes del 10 de diciembre es que el problema de la inseguridad estaba en la agenda social. Vos con cualquier amigo, con cualquier familiar que hablaras, te iba a mencionar como el principal problema, el problema de la inseguridad, pero lo cierto es que no se discutía acá adentro. Entonces no habían respuestas institucionales, no habían respuestas de uno de los poderes del Estado respecto a la problemática de la inseguridad. A partir de la asunción del nuevo gobierno y por mérito del gobierno, porque lógicamente muchas de las iniciativas parten desde el oficialismo, parten desde el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, se ha puesto en agenda del Congreso de la Nación tratar leyes que se orienten a luchar contra el crimen organizado, a luchar contra el narcotráfico. Y así, por ejemplo, nosotros hemos tratado en muy pocos meses leyes trascendentales como puede ser la ley de precursores químicos, la ley del arrepentido, la ley del agente encubierto, el agente revelador y la entrega vigilada, la posibilidad de implementar procesos de flagrancia en el ámbito federal, leyes muy importantes, muy trascendentes para combatir, ir ganando o al menos
posibilitar que no aumenten los delitos y fundamentalmente atacar a las organizaciones criminales que están vinculadas a esos delitos. Y en esto el Congreso ha tenido, a diferencia de otros tiempos, un rol protagónico. ¿Y qué tienen pendiente para el tratamiento? Bueno, te queda algo así como un año de gestión. ¿Qué tienen pendiente fundamentalmente en la comisión para el tratamiento? Sí, ahora en la actualidad estoy trabajando en dos proyectos, junto con el apoyo lógicamente del bloque Cambiemos y del Poder Ejecutivo, pero también trabajándolo con el Frente Renovador, dos proyectos que en su momento yo presenté en Mendoza y que para mí son trascendentales. Uno es la Ley de Ejecución de la Pena a nivel nacional, algo que conseguimos en Mendoza. Yo lo presenté en la provincia, en ese momento se la llamó la Ley Petri, porque prohibía las salidas transitorias, las salidas anticipadas a delincuentes violentos. Esto es, lo que exigía es que las condenas se cumplieran en su totalidad cuando se trataba de homicidios, de robos, de violaciones dentro de las cárceles. Esto que logramos que se sancionara en Mendoza, ahora con el apoyo del Ministerio de Seguridad lo estamos impulsando a nivel nacional, y nuestro objetivo es que se transforme también en ley a nivel nacional para que no solamente rija en Mendoza, sino que también rija en el resto de las provincias y también rija cuando se trata de delitos federales. Y la otra ley que para mí es clave en esto, y que también estamos trabajando en esto con el Frente Renovador, que tiene proyectos presentados, es la Ley de Fortalecimiento de los Derechos de la Víctima en el Proceso Penal. Yo lo presenté en Mendoza, allí no logramos que se sancionara, pero ahora lo estamos impulsando a nivel nacional, y esto reivindica el rol de la víctima, le da un rol protagónico, evita la revictimización o victimización secundaria que se conoce. Esto es, no solamente víctima del delito, sino también víctima del proceso, porque se la aparta, se la desinforma, no se le restituyen los bienes robados rápidamente, no tiene los mismos derechos que tiene el imputado a la hora de intervenir, por ejemplo, a la hora de recusar a jueces y fiscales. Y nosotros lo que creemos es que la víctima tiene que no solamente ser informada, sino gozar de todos y cada uno de los derechos que tiene el imputado, y más derechos incluso, porque es la víctima justamente, y su condición de víctima amerita que en definitiva goce de derechos para impulsar la condena del responsable del delito, pero también para obtener la restitución de todos y cada una de las cosas que pueden haberle sido sustraídas, por ejemplo, en la comisión del delito. Estas dos cuestiones para mí me parecen centrales, más allá de que yo creo que hay una discusión que tenemos que dar en la República Argentina, y es respecto de un nuevo Código Penal, un Código Penal que imponga sanciones más duras, un Código Penal que sancione duramente a todo el que ataque a la vida, a todo el que ataque la integridad sexual de las personas, a todo el que ataque la libertad de las personas. Creo que tiene que existir fuertes sanciones respecto de todos aquellos delitos que nos conmocionan día a día, que lo vemos en los medios, que la verdad que uno se agarra la cabeza porque dice, ¿cómo puede ocurrir lo que, por ejemplo, ocurrió en Mendoza hace pocos días con este femicidio, este triple femicidio que ocurrió? Bueno, la provincia ya está ocupando el tercer lugar, según las informaciones, en este tipo de casos, de hecho, ¿no? Y ahí vos necesitas dos cosas que para mí son trascendentales. Primero, penas severas, duras, ejemplificadoras. Y segundo, condenas que lleguen, y que lleguen a tiempo. Estas dos condiciones necesariamente las tenemos que empezar a cumplir. ¿Por qué? Porque de nada sirve, por ejemplo, imponer penas de reclusión o prisión perpetua cuando no logramos aprender al responsable del delito. Esto es, nosotros podemos poner condenas muy graves y muy altas, o penas muy altas, pero en definitiva necesitamos que la justicia aprenda, someta a proceso y condene a los responsables. Pensemos que tenemos 64.000 personas privadas de la libertad actualmente, Daniel, en el país, pero ocurren 1.600.000 delitos en el país. Esto habla de que muchísimas personas quedan impunes respecto de los delitos que cometen, y esto nos obliga a pensar no solamente en aumentar las penas, sino en mejorar los procesos para lograr que todos aquellos que cometen delitos sean condenados en nuestro país. De todas maneras, la seguridad, esa es una parte del análisis de la seguridad, claro. Hay una etapa previa, que eso es en lo que hay que trabajar, ¿no? Bueno, no hay una ley que solucione el problema de la inseguridad que vive el país. No hay fórmulas mágicas ni hay soluciones definitivas que puedan surgir a través de una ley. Lo que vos tenés que tener un plan, y tenés que tener un plan que dé respuestas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el mediano y en el largo plazo está claro que la manera más efectiva de combatir el delito, la violencia y generar un círculo virtuoso es a través de la inclusión social efectiva, real,
la generación de puestos de trabajo de calidad, la educación. Estos son los remedios más efectivos. Una sociedad que iguale, que integre, que no segregue, que no marginalice. Ahora, en el corto y en el corto también y en el mediano, tenés que trabajar en la faz preventiva situacional del delito y en la faz represiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos tenés que evitar que los delitos se cometan, y esa es la faz preventiva, en donde tenés que mejorar la profesionalización de la policía, en donde tenés que incorporar conceptos que, por ejemplo, estábamos viendo en Nueva York, en donde ya la policía no se desplaza a tontas y a locas o a ojo de buen cubero de acuerdo a las impresiones que pueda llegar a tener el comisario del pueblo o el comisario que dirija las fuerzas policiales, sino que es un policía de precisión. ¿Qué significa ser un policía de precisión? Un policía que en base a la información previa, recogida respecto de dónde ocurren los delitos, en qué horarios, en qué calles, bajo qué condiciones, las fuerzas policiales se desplazan a esos lugares porque justamente predicen que en esos lugares puede llegar a ocurrir un delito. Entonces tenemos mayor presencia policial en donde mayores probabilidades de ocurrencia de delitos existe. Por un lado la prevención y por el otro lado la represión, esto es una justicia que agilice los procedimientos, que los profesionalice también, que los mejore y que logre que todos y cada una de las personas que cometen delitos reciban condenas. Bueno, se puede analizar desde el punto de vista de lo que puede ocurrir con la prevención y luego con la represión del delito. Ahora, en teoría queremos una justicia independiente, queremos mejores jueces, queremos mejores policías, sí. Queremos que todo mejore realmente. Eso en teoría. Me parece que si no existe un plan programado y claro desde la gestión del gobierno nacional, indudablemente, y también desde las provincias, sí, indudablemente claro, no vamos a llegar a los objetivos. Bueno, eso era lo que nosotros criticábamos hasta el 10 de diciembre. Nosotros decíamos, bueno, tenemos un crimen organizado en el país, tenemos un incremento del narcotráfico en el país. Y el anterior gobierno lo negaba y decía, no, ni hay crimen organizado, ni hay problemas de narcotráfico, ni hay problemas de inseguridad, porque hay una sensación. Esto lo decía Aníbal Fernández, por ejemplo. Desde el 10 de diciembre nosotros lo que vemos es que hay un plan nacional de seguridad que lo encabeza Patricia Bullrich. Se presentó a Argentina sin narcotráfico porque aspiramos a reducir significativamente a las bandas que actualmente están operando y a luchar decididamente contra las organizaciones criminales, pero además entendemos que este es un problema en donde el Estado Nacional tiene que encabezar la lucha, pero además necesita de las provincias. No había articulación entre la Nación y las provincias. Estaban la Nación por un lado enfocando sus políticas, por ejemplo en la anterior gestión, a lo que ocurría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, y prácticamente nada respecto al resto de las provincias. Y hoy por hoy, por ejemplo, a esta altura del año ya hemos tenido 4 reuniones del Consejo de Seguridad Interior. ¿Y por qué es tan importante estas reuniones del Consejo de Seguridad Interior? Porque se ven la cara, planifican, diagraman, proyectan políticas de seguridad los ministros de seguridad de todas y cada una de las provincias con el ministro de Seguridad de la Nación. Y esto es importante porque vos, por ejemplo, cuando tenés el caso de la droga, que nos ingresa por el norte, nos ingresa por Bolivia o por Paraguay, sí, vos imaginate que ingresa por Bolivia y Paraguay a través de las provincias limítrofes, pero después o se va a Rosario, o se va a Buenos Aires, o se viene a Mendoza para salir a Chile. Y vos fijate la cantidad de provincias que traspasa de esto, es un delito que es interprovincial, pero también es transnacional. Y vos necesitas concertar, acordar, articular políticas entre todas y cada una de las provincias para en definitiva frenar el avance de ese narcotráfico y para correr a la Argentina como ruta de tránsito hacia Chile, hacia Europa vía África. Digo, la República Argentina se transformó en los últimos años en el primer puerto de embarque de cocaína del mundo. ¿Y por qué lo elegían como primer puerto de embarque a la República Argentina? Era muy simple. Teníamos fronteras perforadas en el norte argentino, teníamos gran infraestructura aeroportuaria para sacar la droga por nuestros puertos y por nuestros aeropuertos, teníamos un sistema judicial, policial y político corrupto, muy predominantemente corrupto, teníamos penas bajas y actualmente las tenemos y hay que corregirlas, una altísima tasa de impunidad, que era lo que mencionábamos
recién, y esto contribuye a que en definitiva a la hora de triangular la droga que sale vía Pacífico, vía Atlántico, se elija al país, y además un bajo nivel de sospecha respecto de la Argentina como país productor. Entonces, cuando venían cargamentos de la República Argentina no los controlaban tanto como podían controlar, por ejemplo, containers que venían de Colombia o que venían de Perú o que venían de Bolivia. Tenían en puertos europeos, por ejemplo, menores niveles de vigilancia que los niveles de vigilancia que pueden tener los países productores a la hora de ingresar un container en tierras europeas. A Gendarmería la vemos, por lo menos aparte de la Gendarmería, en algunos sectores del conurbano bonaerense. ¿Realmente esa es la función que tiene que cumplir la Gendarmería en esta instancia? Es una función excepcional. Yo por ejemplo, en la anterior gestión, yo criticaba el desplazamiento de la Gendarmería Nacional por criterios de afinidad o cercanía política con el gobierno nacional. Esto es, el gobierno nacional utilizaba a la Gendarmería como bomberos de sus aliados políticos. Entonces, si había una crisis de inseguridad en alguna provincia que tenía un fuerte vínculo con el Poder Ejecutivo Nacional, a ella sí le mandaban gendarmes. Ahora, si no estaba alineada con el Poder Ejecutivo Nacional, no le mandaban gendarmes. Caso Córdoba, por ejemplo, cuando se produce el alzamiento de la policía de la provincia de Córdoba, recordemos que el jefe de gabinete, Capitanich, en ese momento tardó horas para desplazar a la Gendarmería y se pagó con consecuencias muy negativas porque esto terminó replicando en el resto de las provincias. La Gendarmería es un remedio excepcional cuando vos tenés una escalada de violencia y delito que necesariamente tenés que frenar. Y por eso hoy por hoy se están desplazando al conurbano bonaerense. Y seguramente si otra provincia lo tiene, como puede ser también Santa Fe, se desplazan a Santa Fe o eventualmente cualquiera que lo tenga. Ahora, lógicamente la función natural es de custodia de nuestras fronteras, pero bueno, tenemos que hacer uso de los recursos que actualmente tenemos disponibles a la hora de frenar brotes que puedan generar mayor violencia y delito en determinadas zonas del país, y para eso me parece que es un elemento muy importante a la hora de ser utilizado.